Gracias. A ver, agradezco la respuesta a esta convocatoria que hicimos este mismo día sobre hablar con los medios, dar una conferencia de prensa. Los temas son los dos temas sociales y económicos del momento, son las alzas en el precio de las gasolinas y la alza en las tarifas eléctricas. El verdadero rostro de la reforma energética está a la vista. El rostro de la reforma energética es el de un depredador social. Así como ya es imposible parar la revisión de la reforma educativa, es absolutamente necesaria la revisión de la reforma energética. No tiene justificación técnica el aumento en el precio de la gasolina y el aumento en el precio de las tarifas eléctricas. Los aumentos tienen propósitos recaudatorios, es decir, cargar en los hombros de la sociedad mexicana los déficits de captura de recursos por parte de la Federación y por razones de ineficacia y de corrupción. Queda acreditado que los argumentos sociales del gobierno federal para que el pueblo viera bien la reforma energética eran mentiras perversas. A la regresiva reforma energética se agrega su implementación con corrupción por parte de los hombres del poder. Hoy, muchos de los señoritos, es decir, los hijos de los hombres poderosos, se han convertido en los enlaces con las inversiones nacionales y extranjeras en materia energética con beneficios particulares. Pronto daremos a conocer datos. Teniendo solo propósitos recaudatorios, el aumento en sí tiene impactos directos e indirectos en la inflación. Esto se debe a que la gasolina es un producto que forma parte del índice nacional de precios al consumidor y por tanto incide en la formación de muchos otros precios de mercancías. Por ejemplo, al ser un insumo clave para el transporte de ellas, afecta a sus precios y por tanto el aumento en los precios de la gasolina no solo debe de verse como afectación a los propietarios de automotores, sino de todos los mexicanos. Cuando tenga presiones inflacionarias, repito, porque es un insumo que determina el aumento en los precios de muchas mercancías. De igual forma, el aumento en las tarifas eléctricas, industriales y comerciales y domésticas de alto consumo determina precios de mercancías y por tanto genera presiones inflacionarias. La industria, las relaciones comerciales, empresas dedicadas a ello, pagarán más tarifas eléctricas, y por tanto cobrarán más sus servicios y por tanto tendrá efectos inflacionarios al incidir en la determinación de los precios de todas las demás mercancías que dependen de esos servicios. Hoy México paga una gasolina un 23% más alta que se paga en Estados Unidos, más que en Guatemala, más que en España, que no es un país productor. Los españoles se fueron de vacaciones de verano con una gasolina 7% más baja que la que tenían. Insisto,
los aumentos de los precios de las gasolinas y las tarifas eléctricas tienen propósitos de equilibrar las finanzas públicas. Tienen propósitos de compensar la baja de los ingresos en las exportaciones petroleras. No es cierto que está determinado este aumento por el aumento en los precios del petróleo. Sería un contrasentido que fuera así. Quieren compensar el déficit generado por la baja de los precios del petróleo y la baja de los precios de la mezcla mexicana, cargándole el impuesto en la gasolina a los mexicanos con esas repercusiones generales, no solamente a los dueños de los automotores, sino a todo el pueblo de México, al ser un insumo que determina otros precios de otras mercancías. Pediremos, y no como un asunto de retórica, porque cada vez que viene un tema de estos, salen los grupos parlamentarios y los legisladores a hacer alardes, pero hoy sí nos sumamos a exigir la comparecencia del secretario de Hacienda, la comparecencia del director de Petróleos Mexicanos y la comparecencia del nuevo director de CFE. Lo haremos para que se haga ante las comisiones de la Comisión Permanente. Pero como habrá, como siempre, una cerrazón de la bancada priista, seguiremos insistiendo en el periodo ordinario que ya se aproxima en su arranque en el mes de septiembre. Porque no es un asunto que se va a eliminar, que se va a evadir, que se va a evaporar, que se va a esfumar. Es un asunto que va a estar presente y va a generar inflación en la forma de vida de la sociedad mexicana. Al presidente del PRI, a Enrique Ochoa, anterior director de CFE, lo emplazo a que explique por qué le estuvo mintiendo al pueblo de México cuando decía que con la reforma energética no habría aumento en las tarifas eléctricas. Después de esto, su desempeño como dirigente de un partido no es un desempeño ético ni creíble. Es lo que quiero decirles esta mañana. ¿Pero sobre otro tema? El que quiere, primero los que tuvieran de este tema. Exacto, y después de otro. Sí. ¿Cuándo? Adelante, Berta. Muchas gracias. ¿Cuándo sería van a presentar un punto de acuerdo? Sin duda que sí. El día de mañana. Mañana. Y entonces es al secretario de Hacienda concretamente que nos explique la ruta, porque se le fijó una banda. Porque el secretario de Hacienda tiene que dejar claro que el aumento en la gasolina y las tarifas eléctricas tiene propósitos recaudatorios. Hay un déficit en la recaudación que lo quieren cargar a los hombros de los mexicanos, aumentando precios de gasolinas y tarifas eléctricas. Que venga y que nos los diga, y que no se diga que es un resultado del aumento de los precios del petróleo, porque estamos quejándonos de que el petróleo se cayó a $20 el barril, y ahora nos quejamos y hay que aumentar la gasolina porque ya subió a 40, ¿no? O que como dijeron, que la movilidad en el precio de la gasolina, la liberación de los precios de la gasolina que estaba prevista para 2018 y que se adelantó a 2016. Bueno, eso tiene que ver con la importación de gasolina y tiene que ver con la apertura de nuevos grupos de gasolineros no mexicanos. Porque hoy los grupos de gasolineros que ya no son Pemex, como Hidrocina, por ejemplo, siguen vendiendo pura gasolina generada por Pemex o importada por Pemex, por eso es al mismo precio. La liberalización es cuando hubiera empresas gasolineras de gasolineras extranjeras que pudieran importar su gasolina y pudieran importarla a precio más barato. Entonces son mentiras, es un asunto que tiene que ver con una posición recaudatoria para compensar los déficits en la recaudación que tenemos y se carga al precio de la gasolina. En el caso de Pemex, ¿qué se le exigirá al director? En el caso de Pemex, que nos expliquen el funcionamiento de Pemex, cómo está su situación
nosotros tenemos casi terminado un estudio del Pemex de hoy, a lo que llevaron al Pemex de hoy, lo que es el Pemex de hoy, y por tanto que nos digan cuál es la razón también del aumento en los precios de la gasolina. No podemos hablar de precios de la gasolina sin hablar con el responsable de la dirección de Pemex. Y el nuevo director de CFE, porque era director de finanzas en la paraestatal. Lo mismo necesitamos conocer de propia voz del director de CFE las razones que tuvieron para el aumento de tarifas, que vuelvo a repetir, hace que que se vean las razones sociales que daban para que el pueblo de México viera bien la reforma energética, eran mentiras perversas, que se repitieron. ¿Dónde está esto lo saca Zorro Robledo, pero ahora lo saco yo? ¿Sí? Ese era el tuit, esto en la reforma hacendaria. Estos eran los tuits. Y aquí tengo, ¿dónde están las declaraciones de Peña Nieto? A ver, mi folder. ¿Dónde está mi folder? ¿Sí? El conjunto de declaraciones cuando se promulgaron las reformas energéticas secundarias, en todas las promulgaciones que hubo, siempre las razones para las cuales se justificaba toda esta reforma legislativa, siempre fue que iba a bajar tarifas eléctricas, no iba a aumentar precios de gasolina, iba a bajar, y el tema, en el caso de la reforma en telecomunicaciones, el tema de la larga distancia, que por cierto era una larga distancia que no se cobraba en ninguna parte del mundo, pero aquí se le acaba de cobrar al monopolio Telmex, ¿verdad? Pero además, no sé si usted recuerda que fue una de las promesas de campaña en el debate que hubo con los candidatos presidenciales. Sí. O sea, era una promesa que no iba a haber. Era una promesa, y fue una promesa con la que el PRI navegó en el 2015, en las campañas de 2015, y que hoy nosotros lo que percibimos también, lo que evidentemente puede ser una estrategia electoral, llevar a un aumento de la gasolina y de la electricidad a precio máximo, para que inclusive puedan en el 2018 bajarlas. Y decir que están bajando en el 2018 y presentar a un gobierno nuevamente que miente, que utiliza este tipo de acciones de políticas públicas con fines electorales. Por ejemplo, las palabras de Enrique Peña Nieto durante la inauguración de la terminal ferroviaria de Durango, se acabaron los gasolinazos que afectaban la economía familiar. Las palabras del mensaje de Enrique Peña Nieto al inicio del año 2015, en ese sentido, gracias a la reforma hacendaria, por primera vez en 5 años ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina. Las palabras de Enrique Peña Nieto en el acto conmemoratorio del centenario de la promulgación de la ley agraria, donde también habló al respecto, diciendo que no habría, dice así: también claramente señalo, como ya ocurre, empieza gradualmente a disminuir las tarifas de luz eléctrica, tanto en los hogares mexicanos como en los negocios. Así es que pues es evidente que esas razones eran argumentos perversos para hacer bien lo que fue la reforma energética, y por tanto lo que digo es que el rostro real de la reforma energética está a la vista, que es el rostro de un depredador social. Entonces, Senador, buenas tardes. Preguntarle, al principio de la exposición señaló usted que es necesario revisar la reforma educativa, también revisar la reforma energética con urgencia. Pues parece que las reformas no están dando lo que se pretendía. Usted lo ha señalado que son mentiras perversas. ¿El PRD debe entonces romper con el Pacto por México porque las reformas no están funcionando? Sí, el PRD debe de deslindarse de una relación con el gobierno federal. No debe de entablar ningún diálogo con el gobierno federal, porque si no nos estamos asesinando políticamente. Debe de hablar directamente de cuáles son los temas que del Pacto por México han dañado al país. Y de lo que estoy hablando es, así como ya resultó inminente una revisión de la reforma educativa, es obligatorio hablar de una revisión de la reforma energética. Nosotros tenemos una propuesta de replanteamiento de la reforma energética. Lo hemos tenido de verdad en el portafolio, la tenemos preparada, porque tenemos que también ver el timing político, el timing social, el momento en el que una sociedad encuentra razones para ello. Y yo veo que ese momento está llegando. Además tienen elecciones,
elecciones en el Estado de México el Bueno, próximo año. pero ese es otro. Pero bueno, es el mismo tema. O sea, es alianzas con Morena. ¿Por qué no terminamos el tema y ahorita me preguntas del partido? Y ya por eso nos dice un poquito más en qué consiste el proyecto de reforma energética. Ajá, las No, modificaciones. No lo debo de decir, porque es un proyecto muy técnico, de verdad que sí. Pero por lo menos ¿O qué se debe ¿en modificar? qué sentido? No, déjame, mejor te paso el documento. ¿O Sí, qué se claro. debe modificar de la reforma Claro. energética? A ver, tiene que, pues, me podría hablar de todo un tema técnico, que lo puedo hacer porque lo tenemos preparado Tres puntitos. desde hace meses, pero no quiero darlo porque quiero administrar cierta información. Hay gobierno federal. ¿Sí? ¿Qué otra cosita? Entonces, Quiero ¿cómo? preguntarle, senador, si para usted y su partido la reforma energética falló. Es una gran reforma estructural del presidente Enrique Peña Nieto. Ayer decía el presidente del Senado, Roberto Gil, que para él no ha fallado. Lo que falta es una verdadera implementación de la reforma. Y por eso el alza en los combustibles y en las tarifas eléctricas. Sí, bueno, yo creo que la reforma energética está planteada con propósitos perfectamente claros. Era traer el capital, la inversión privada, nacional y extranjera, a todos los sectores y ámbitos del sector energético en México. Ese fue el propósito. El modelo en el que el Estado tenía un cierto monopolio, aunque disfrazado ya no acomodaba para los negocios de México ante el mundo, ¿sí? Nosotros como PRD siempre fijamos nuestra posición en contra de ello. Ustedes son testigos de lo mismo. Por tanto, pues Roberto Gil y quienes fueron promotores de esa reforma, ¿sí?, pues seguirán opinando que es una buena reforma y que su implementación no ha sido la correcta. En la implementación de la reforma ha estado el PAN, ha estado en la designación de los órganos. Ellos mismos, Roberto Gil ha sido parte de las gentes que han propuesto integración de los órganos que se formaron con motivo de la reforma energética. Así que son corresponsables con el PRI de la implementación que hasta ahorita ha ocurrido. Y de verdad, muchas gentes del PAN forman parte de esos señoritos de los que yo hablo, que se volvieron enlaces de negocios con el capital privado nacional y extranjero para utilizar las oportunidades que les da esta reforma energética. Alejandro Páez. Senador, yo quiero preguntar si ustedes prevén más aumentos de gasolina en los próximos meses, aun cuando esta banda del 3% ya está casi en su tope. Eso lo pregunto porque ayer Enrique Ochoa justamente hablaba de que ya está en su tope, pero que si seguía el aumento en los combustibles podría revisarse esta situación. ¿Este 3%, este parámetro, podría rebasarse aun cuando el Congreso lo tasó ahí, lo tocó ahí? Mira, el tema de la banda 3.5 abajo, 3.5 arriba, fue un engaño. Fue un engaño porque se planeó momentos en que iba a bajar, y este era un momento en que cuando se hizo la propuesta bajaría. Porque hoy va a ser todo 3.5 arriba, nunca abajo, ¿verdad? Sí, está en la bandana. Nunca abajo. Puedo tener la sospecha que este aumento va a repetirse en el 2017. Pero en el 2018 van a comenzar a bajar. Y si eso fue lo que dijo Enrique Ochoa, de verdad que deje de ser presidente de un partido y que se dedique a consultor de la CFE, porque está justificando acciones públicas. Mejor debe de explicar por qué le mintió al pueblo de México. Yo lo emplazo a que explique por qué le estuvo mintiendo al pueblo de México. Al presidente del PRI lo emplazo a que explique por qué de sus mentiras. Así. Su desempeño no puede ser ni un desempeño cierto, ni confiable, ni ético, después de haber mentido al pueblo de México en un tema tan sensible como es el tema del manejo de la energía eléctrica de nuestro país. Andrea, chula. Senador, le quiero contar de otro tema. Sí, yo también. ¿Pero ya terminamos eso? El tema sobre... Sí. ¿Ya? Viene. Es sobre este asunto de que, de nueva cuenta, las remesas ya son el principal ingreso de México por encima de las exportaciones petroleras. Pero aunado a ello, o sea, son los migrantes los que están prácticamente saliendo al país, pero no hay una política del gobierno mexicano para defenderlos en Estados Unidos, y menos ante el peligro de que Trump triunfe. Sobre eso le quiero preguntar. Bueno, yo he hablado de que el presidente Peña vaya a Washington y diga que él tratará de igual forma con quien sea el presidente que sea electo en Estados Unidos. Es una forma de evadir la responsabilidad que tiene
de hablar en nombre de México y de los mexicanos. O sea, a él a él tendría una posición más digna frente al país y frente al mundo si alzara la voz con más dureza en contra de quien ha ofendido a la mexicanidad, a nuestro país y en general a los mexicanos. Deberá haber un reconocimiento a las gentes que salieron de nuestro país por razones de necesidad, que viven en situación de estrechez y de sacrificio enorme, porque hay quien piensa que en Estados Unidos los mexicanos viven bien. No viven bien, sufren, y para poder enviar dinero a sus familiares sufren más. O sea, este es el cúmulo del sacrificio de mexicanos que están en Estados Unidos. Esos 13,000 millones que son de dólares, que son lo que ha ingresado en las remesas en el tiempo que fue medido, es el cúmulo del sacrificio de mexicanos en Estados Unidos. Que nadie piensa que los mexicanos ahí viven en departamentos de lujo o viven en espacios sanos. Ahí viven con mucho sacrificio, con mucha miseria, y más cuando envían el dinero a sus familias. Entonces yo le pido al presidente Peña que alce la voz, como queremos que la alcen todos los mexicanos, en contra de quienes ofenden a México. Y si el que ofende a México, a los mexicanos, es un candidato para ser presidente de los Estados Unidos, contra él que se haga. Y que diga, a ver, esa parte también hay que dilucidarla, que se comprometa ante el mundo y ante los mexicanos que va a impedir a toda costa la construcción de ese muro absurdo. Porque alguien puede pensar que es absurdo y más vale no contestarlo. No, hay que contestarlo. Porque cada vez hay razones para pensar que si llega alguien que tiene las mismas posibilidades que Hillary Clinton, se va a atrever, Entonces hay que decir claramente que el gobierno de México se compromete frente al mundo y frente a los mexicanos a impedir que se construya ese muro si llega el momento de que pudiera haber una decisión así de irracional. Blanca. Yo quisiera preguntarle varias cosas. Hoy vuelven a asesinar a otro alcalde en Puebla, también sobre la detención ya de este alcalde de Álvaro Obregón en Michoacán por el asesinato, el calcinamiento de 10 personas, y sobre el emplazamiento que le hacen a Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, a que se afilie al PRD. Yo, ¿verdad? Ayer. Sí, usted Ya lo se dijo. me había olvidado. No, bueno, pues primero, la situación de violencia en México está llegando a un clímax bárbaro, a un límite. No vemos que la disminución de la criminalidad sea un hecho que pueda verse. Las regiones violentas del país se están reproduciendo. El asesinato de un presidente municipal de Puebla es en un estado y en una zona donde no se habían registrado esos hechos de violencia. Sí hay esa realidad ya en muchos municipios de Puebla, del control del crimen organizado en zonas. Recuerda además que en Puebla es el estado donde hay más ordeña de ductos, en municipios perfectamente identificados, en donde la única razón para poder entender por qué sigue habiendo esa ordeña es porque no se quiere combatir a la misma, porque están perfectamente identificados y el Estado tiene una fuerza policial importante, hay presencia de policía federal, hay presencia de ejército y pueden perfectamente acallar en los 5 municipios que están identificados donde hay esa ordeña de combustible. Crimen organizado dedicado al robo de combustible. Entonces, un nivel de violencia alto en zonas cada vez más diversas, no localizadas, cada vez más diversas. Y de lo que estamos hablando en Michoacán, y de lo que hablamos en Guerrero, y de lo que hablamos en zonas de Morelos, pues es el crimen organizado que penetró al poder público. El crimen organizado que penetró al poder público. No solamente primero penetró al sistema de justicia, al sistema de procuración de justicia,
penetró al poder público. Y lo penetró en ayuntamientos, lo penetró en niveles de poder, a nivel estatal, y vamos a ver si después no resulta que a nivel federal también. Entonces, el poder público está penetrado por el crimen organizado en muchas partes del país. ¿Y a eso se deben los constantes asesinatos de alcaldes? Eso genera una inseguridad para todos, genera una condición de que no hay garantías para poder vivir en paz, y alcalde que se resiste, alcalde que lo eliminan, como fue el caso de el alcalde de Pungarabato, ¿sí? Y como ha sido la situación de varios alcaldes. Así es que, ¿qué tiene que hacer? Pues la respuesta es la del Estado mexicano, y ahí me referiría yo al Estado mexicano. Lo que Osorio Chong ayer dijo, que sin la acción de los municipios y de los estados no se va a poder hacer mucho, la comparto. Tiene que haber una acción conjunta, pero una acción del Estado mexicano, Federación, Estado y municipios, Ejército y Marina, así, de manera completa, porque simple y sencillamente en muchas zonas del país el Estado está rebasado. ¿Lo de Mancera? Lo de Mancera, bueno, mira, yo he sido quien pues soy el único que públicamente he dicho que Mancera es mi candidato, ¿sí? Ni la actual presidenta ha dicho que es su candidato, antes que lo fuera, ¿verdad? Pero yo sí lo dije, y cuando Silvano Aureoles y parece que Ortega le dijeron que se afiliara al PRD, yo dije, estos muchachos lo que le quieren es poner obstáculos, porque los chuchos están claramente con Silvano una definición de una candidatura del PRD a la presidencia de la República. Hay que ayudarlo, dije, porque son obstáculos. Cuando él mantiene una posición ciudadana, lo distanciaría de opiniones ciudadanas, volviéndose parte del PRD. Pero después de que él puso a la presidenta nacional, ¿por qué la puso? Me consta, ¿sí? Y después de que él forma parte de un órgano que se instaló con el Consejo Consultivo del PRD, que va a determinar decisiones del PRD, pues yo no lo veo que deba seguir siendo no afiliado, debe ser parte del partido, y eso es lo que yo he dicho. Sigue siendo mi candidato, sigue siendo la persona que yo apoyaré para el candidato del PRD a presidente de la República, pero, ¿me explico? No comparto que quien puso a la presidenta nacional del PRD, quien es casi jefe político de una corriente que se llama Vanguardia Progresista, aunque Héctor Serrano sea el que diga que la maneja, ¿me explico? Es el jefe de gobierno, el que forma parte ya del Consejo Consultivo, pues no sea militante del PRD, ¿no, Andrea? Sí, es un contrasentido. Se afilie. Y lo apoyo, es mi candidato afiliado o no, pero las condiciones cambiaron. ¿Puedo hacer una pregunta? Gracias. ¿Sí? ¿No vas a recapacitar en esta decisión? No, ¿por qué? Un juez le acaba de negar ya definitivamente el amparo a Rodrigo Medina, pero por lo que ya tiene que comparecer ante la justicia de Nuevo León por una serie de delitos que le están fincando. ¿Qué opino? ¿Una opinión de eso? Que el PRI presente denuncia contra Rodrigo Medina, contra Roberto Borge, contra César Duarte y Javier Duarte. Que no se pongan como quienes artífices del combate a la corrupción, primero a través de la Procuraduría promoviendo acciones de inconstitucionalidad contra esa simulación de sistema estatal anticorrupción que aprobaron para defenderse cuando dejen de ser gobernadores. Que el PRI presente las denuncias. Ellos tienen desde el poder público todas las pruebas, y que no simulen, que le pidan al presidente del Senado que haga un requerimiento a la Corte para que se resuelva rápidamente, y que el presidente del Senado responda rapidísimo, sí, cómo no, sí lo hago, sí. Eso, por favor, eso nadie se los cree, Así, para Medina, que presente denuncia. ¿Y también contra Moreira? Y también contra Moreira. Pues hay que vernos como somos, ya, ¿no? El PRI tiene en sus manos Si todas tienen las pruebas, sí, también.
Pero eso le toca al PRD, ¿no? Yo he dicho que esta parte, a ver, yo mandé un boletín de prensa que nadie lo peló. Sí, alguna vez lo pelaron. ¿Cómo se llama? Y dije, a ver, antes del 2000, los gobiernos priistas tenían un control sobre el destino de lo que pasaba en los estados. ¿Sí? Los hacían renunciar, los separaban, los enfermaban. Después del 2000, el poder priista se refugió en los gobiernos estatales. Gobierno del Estado de México, gobierno de Veracruz, gobiernos de Puebla con Mario Marín, pagaban todas las operaciones priistas nacionales, entre otros. Las bancadas del PRI protegieron a los gobiernos estatales priistas, del Senado y de diputados. Por eso la importancia del regreso del PRI, de Emilio Gamboa y de Manlio Fabio. Los protegieron, resguardaron el poder priista desde los gobiernos estatales. Tan es así que el más mediático de los gobernadores de entonces se volvió el hoy presidente de México. Regresaron desde los gobiernos estatales. El 2012, cuando regresa el PRI, solapa, porque la operación política del priismo estaba desde los gobiernos estatales. No queremos nosotros que regrese el presidencialismo, pero el priismo, el panismo primero en 12 años, se acomodó bien con el priismo, temas legislativos, como hoy el Pacto por México, ¿no? Que hizo que Calderón se quedara incólume, sin daño, sin desprestigio, y que ahora se vuelva el mejor expresidente de México, y que pueda regresar a través de su esposa. Entonces hoy quiere presentarse el PRI como los que están en contra de la corrupción y presentan acciones pequeñas, acciones diminutas, como acciones de inconstitucionalidad, ¿sí? Así de simple. ¿Por qué no presentan denuncias? Como en caso de señor Medina. Digo, ¿no es así? Enrique Ochoa, el mentiroso de Enrique Ochoa, ¿por qué no presenta denuncias? Pinocho Ochoa le mintió al país durante el tiempo que fue director de CFE. Le mintió que no iba a haber aumento en tarifas. Pinocho Ochoa, hoy presidente nacional del PRI. Senador, insistir en el tema de los alcaldes, porque parece ser que la presidenta Barrales se va a reunir con el secretario de Gobernación para pedir seguridad para los alcaldes del PRD, que parece que han sido los números los que mayormente han sido asesinados. ¿Sabe si usted sabe sobre este encuentro y esta petición que se está haciendo para proteger? Sí sé sobre este encuentro y yo no quise asistir. Así es. No es necesaria. ¿La protección? No ayuda al partido una reunión con el gobierno federal. Somos un partido que está calificado como cercano al gobierno y ahí vamos. ¿Sí? ¿A dónde está el PAN ahorita? Frente al gobierno, contendiendo con el gobierno, ¿verdad? Diciendo que son oposición, que representen lo mismo. Nunca verán de aquí al 2018 reunido al PAN públicamente con el PRI, aunque de noche se encuentren y acuerden y saquen cosas. ¿A dónde está López Obrador? Pues contendiendo contra el poder, ¿verdad, Andrea? Así debe de estar el PRD. Entonces, Gobernación y el Estado mexicano, he dicho, deben dar garantías a todos los presidentes, no solamente del PRD, sino de todos los partidos, a todo el poder instituido, y debe de clarificar si hubiere un vínculo de algunos presidentes con el crimen organizado. Pero así yo pienso, y bueno, yo respeto lo que se decida, haga la presidenta nacional, hasta lo apoyaré, pero no dejaré de dar mis opiniones. No dejaré de dar mis opiniones. ¿Por qué no la quiere? No, yo sí la quiero. Ah, bueno. Y Silvia, por favor. Senador, buenas tardes. Yo le quiero preguntar su opinión sobre las declaraciones de los directores estatales de ProMéxico, quienes afirman que a pesar de la violencia, los bloqueos, la inseguridad, señalamientos de corrupción, las inversiones extranjeras se han mantenido. ProMéxico es una apéndice de la Secretaría de Economía. Hay que escuchar mejor a la iniciativa privada a ver qué nos dice. Bueno, yo puedo, gracias, era otro tema. Senador, ¿cómo ve usted todo respecto a la decisión de Trump? O sea, lo que dijo Trump, que Estados Unidos saldría de la OMC. ¿Qué implicaciones tan graves tendría esto? ¿Quién dijo eso? Trump
Trump que iba a salirse, Estados Unidos iba a salirse de la Ah. OMC, Trump, sí, de la OMC. Entonces, ¿cuáles serían las repercusiones? ¿Lo pueden hacer? Es imposible. Es imposible. Bueno, que salga de la ONU, ¿no? El imperio controla. Todos esos organismos. Así es. Imagínense, este que estuvo por España sabe cuánto duró la dominación en España de los romanos. 8 siglos. Así es. Solamente llevamos un siglo de los gringos. Y todo lo que nos falta. Entonces es absurdo, Ah, ¿verdad? Como Oye, todas las cosas. Clau, ¿te ibas a preguntar algo? Cuando dices que Ochoa es Pinocho Ochoa porque mintió sobre el tema de las tarifas, también es Pinocho por la simulación y este montaje de decir que son quienes buscan combatir la corrupción pero no presentan denuncia. Pues es una estrategia que nadie les va a creer, que no va a pegar, que no incide. Así es que, pues, se está autoengañando con esa estrategia. Vamos a ver. ¿Debieran expulsarlos de las filas del PRI? ¿A quién? A todos ellos. ¿A Ochoa? No, a todos los No, los no, gobernadores. mira, el tema de las expulsiones ha sido siempre una explicación que da el PRD de sus crisis. No, yo no creo en las expulsiones. Digo, cuando alguien no tiene posibilidades de hacer política en un partido, no necesita estar expulsado. Es como el fuero. ¿A quién le sirve el fuero ya? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Para Que no ir me a la digan, cárcel, no. ¿Dónde están las denuncias primero? ¿Dónde están las denuncias? El fuero hoy no le sirve a ningún servidor público ni 5 minutos después de que hubiera una causa perfectamente fundada. Pero en fin, que se elimine el fuero va a ser una de las cosas que vamos a promover inmediatamente empezando el periodo ordinario. ¿Pero tú crees que los periodistas tienen pruebas suficientes para actuar Claro, contra estos gobernantes? claro, ellos tienen desde el poder público todo tipo de información. Que no digan que no tienen pruebas, ¿no? ¿Sí? Digo, ahí está la valentía de Javier Duarte que presentó denuncia contra Miguel Ángel Yunes. Tiene pantalones, ¿eh? El flaco Duarte, está flaquísimo. Y sí, 30 y tantos kilos bajó, ¿no? Sí. 36.